Nivel 4. Participación ciudadana y movilización social. Nada de lo que hemos hablado se puede hacer sin la gente. El anhelo de paz ha llevado a importantes procesos sociales y liderazgos que hoy alzan la voz para resaltar qué falta, qué no se está haciendo, dónde están los principales problemas y qué es realmente lo que se necesita. Estas voces que reclaman sus derechos, acceso a tierras, alternativas para los cultivos de uso ilícito, que se resisten a los megaproyectos y que buscan justicia social para sus comunidades, están en constante peligro. Es decir, a los líderes sociales no los están matando porque el acuerdo de paz quedó mal hecho, como es la explicación que da el uribismo, sino precisamente porque el acuerdo de paz implica unos cambios que son contrarios a las fuerzas que no quieren que desaparezca el conflicto armado. Así que las heroínas y los héroes de este proceso de implementación de la paz son precisamente esos líderes sociales. No ha garantizado la vida ni a los firmantes del acuerdo, pero tampoco a los líderes sociales, pero tampoco a las defensoras y defensores de derechos humanos, tampoco a líderes sindicales. No podemos perder de vista que también hay otros intereses para los cuales los líderes sociales les son incómodos. No podemos negar que pueden haber alianzas, no podemos negar que hay intereses económicos. Los líderes sociales son los que se están muriendo y los firmantes de paz son los que están muriendo. Con esta estigmatización que desde el gobierno, desde las instituciones, desde la misma fiscalía o desde el partido de gobierno se promueve que aquí todos los que están, que la izquierda es delincuente, que la izquierda es criminal, no es posible pasar la página. Incluir estas voces requiere que el gobierno nacional, los gobiernos locales y las instituciones brinden garantías de seguridad, desarrollen mecanismos reales de participación, generen confianza con la comunidad y construyan junto a ella sus planes de desarrollo. Lo primero es que la democracia en el mundo hoy sobrevive ya no por los partidos políticos decadentes, sino por los movimientos sociales. Es decir, el acuerdo de paz entendió que en Colombia, si bien desde la Constitución del 91 tenemos muchos dispositivos de participación, la ciudadanía no los está usando porque no los entiende eficaces, no los entiende
Es decir, que participar no es garantía de que cambien las cosas. Yo confío mucho en la importancia de ese tejido humano que se está construyendo y que viene fortaleciéndose a nivel local. La implementación no depende de que nos quedemos esperando a que este u otro gobierno sea capaz de implementar o no, o tenga la voluntad. Depende en gran medida de esas organizaciones, de esa movilización social local que sea capaz de transformar esos territorios. Y yo creo que hay un primer ejercicio de ciudadanías corresponsables. O sea, así como tenemos derechos y hay que reclamarlos. Totalmente de acuerdo. También es necesario hacer más control social. En esa medida la movilización es fundamental, la movilización entendida como parte de los repertorios, formas de expresión de la participación. Es en últimas cómo trato yo de visibilizar, de poner la agenda de la paz en la democracia en la que vivo con todas las fallas que tiene, y para eso pues hay que hacer uso de todos los recursos que esta democracia nos brinda. A los territorios llegaran unos acuerdos que la gente no los sentía, que la gente no los entendía, porque no llegaron las grandes inversiones, porque el gobierno siempre trampeando, lo primero que hicieron fue llamar a los empresarios para que fueran ellos los que implementaran los proyectos, porque se supone que la gente no sabe, ¿sí? La gente no es ignorante, no es estudiada, no hay técnicos, no hay profesionales, no hay arquitectos, no hay ingenieros. Entonces empezaron a darle los contratos a los de la ciudad y a los mismos de siempre y a las mismas roscas, y a las comunidades las dejaron por fuera. Es cierto que pues las comunidades no tienen muchos conocimientos técnicos, pero sí tienen sabiduría para decir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, dónde quieren el puente. Eso lo sabe la gente, eso no lo sabe nadie de Bogotá. Muchas de las entidades dicen, no, es que nos reunimos con un grupo de mujeres, de víctimas, sector social, no sé qué hicimos. Pregúntenle, ¿y dónde están las propuestas? Ay, no, es que están aquí en esta gaveta. El problema es que realmente no se garantiza la participación y que sea eficaz. Cuando te digo eficaz es porque realmente sí proponemos, participamos, pero lo que proponemos no se tiene en cuenta incluirse en la construcción de las políticas públicas. El acuerdo de paz dijo, hay que hacer una discusión y con una concreción de una ley que haga efectiva la participación. Eso se llama la ley de garantías de participación. Se hizo la consulta. Viva la Ciudadanía con el CINE y con Foro Nacional por Colombia hicimos una consulta nacional a 5.000 organizaciones sociales preguntándoles qué hay que hacer para que se pueda hacer efectiva la participación. Y se sacó un documento de lineamientos y se habló de 7 grandes garantías para que la participación fuera efectiva. Le pongo una, que lo que se acuerde con el Estado se cumpla. La primera, el paro nacional, el 80% de las reivindicaciones del paro nacional eran reivindicaciones para que se cumplieran acuerdos de paros anteriores. Participar no es solo alzar la mano. Es que las opiniones de las personas y sus contextos particulares sean tenidos en cuenta en las acciones políticas y proyectos del Estado, aun cuando se piense diferente. La diferencia del movimiento LGBT en Colombia con relación a otros países es que en otros países el inicio legislativo de lo LGBT han sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de antidiscriminación. En Colombia fue la ley de víctimas, fue la primera ley que reconoció a las personas LGBT, y eso marca un norte porque pues si el primer paso legislativo para hablar de personas LGBT es que fueron víctimas del conflicto armado, superar el conflicto armado, que es el proceso de paz, pues debe garantizar la participación de las personas LGBT. Sin embargo, los informes de la GEPAS, son este grupo de ONGs que hacen seguimiento al acuerdo, señala pues, que se acotaron el número de indicadores que señalaba si se estaban o no materializando ese enfoque de género en los 6 puntos, todo lo relacionado con la protección a la población LGBT y que ha sido una de las más golpeadas y victimizadas en esta guerra, quedara por fuera. Entonces quedó una perspectiva de género binaria, un enorme retroceso con lo que se había logrado durante la negociación. El gobierno Duque ha sido un gobierno que no solamente desaceleró
todo lo que venía haciendo el gobierno Santos, no siguió la mesa de casos urgentes, no se ha hecho el plan de acción de la política pública, se desapareció la figura de la policía de enlace, es decir, todo lo cerraron, todo lo LGBT de Santos lo cerraron. Creo que para todo el país todavía recuerda que ese enfoque de género fue uno de los caballos de batalla de la oposición, pues a través de estigmatizar y de señalar el enfoque de género como algo negativo para justificar el no cumplimiento y la no firma. Hemos tenido un incremento de la violencia hacia las personas LGBT y no quiere decir, y el gobierno saldrá a su favor a decir, es que nosotros los mandamos a matar, sí, pero es que creo que cuando un gobierno le muestra desinterés a un grupo poblacional, le manda un mensaje a los victimarios, ellos no nos importan, entonces si usted los aniquila, yo no le voy a prestar atención. Y es que realmente, si el campesino que está en las grandes ciudades no vuelve al territorio, llegará a Colombia a un punto donde todos nos vamos a morir de hambre. Y ahí sí van a reconocer, ¡ay, tan importante el campesino! ¿Ya para qué? Ahí sí van a reconocer, tan importante los líderes sociales, ¿ya para qué si ya nos acabaron a todos? Ve, tan importante los negros en este país, sabiendo que ellos fueron la mano de obra que sirvió para construir los grandes edificios que tenemos y todo el... ¿Ya para qué? ¿Sí? Tan importante los indígenas y su conocimiento y la Pachamama, ¿ya para qué si ya lo determinaron? Entonces, antes que ocurra todo esto, salte de ahí, reconoce y mira que hay otros. Reconoce que para ser tú, primero hubieron otros que abrieron el camino donde tú estás ahora. De este comité durante el periodo pasado, entonces también nos va a dar esta amplia trayectoria que tiene y está también César Augusto Vadillo. Él es parte del Observatorio de Participación LGBTI, nos va a dar la perspectiva también desde este sector y más adelante nos va a acompañar Luciano Sanín, el director de la Corporación Viva la Ciudadanía y también miembro del Consejo Nacional de Paz, representa al representante en el Consejo Nacional de Paz y también hizo parte, digamos, de la construcción de los lineamientos de la política pública de paz, reconciliación y convivencia. Yo me presento, yo soy Mario Pineda, hago parte del Secretariado Nacional de Pastoral Social y también he venido acompañando en el Consejo y en otros escenarios la construcción de esta política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Hola María Angélica, empiezo por ti para saludarte, ¿cómo estás? Hola Mario, a todos los compañeros, a César, a Daisy. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de compartir este espacio y poder conversar de un tema tan apasionante y que muchos le hemos trabajado tanto, que es el tema de la reconciliación.
en el marco de una política pública, pero que también es un proceso que es muy importante para el país. Aprovecho para agradecer a Viva la Ciudadanía por este espacio que también abre, por estos foros. Y bueno, aquí la idea es compartir, dialogar y que todo esto pues sirva para la escuela que efectivamente se está desarrollando de paz territorial. Muchísimas gracias. Gracias, María Angélica. César, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, como ya bien lo mencionaste, mi nombre es César Vadillo. Yo coordino el Observatorio de Participación Política de las Personas LGBTI en Caribe Afirmativo. Y bueno, quería agradecer a Viva por el espacio de hoy. Es importante ver, digamos, cómo este proceso se fortalece y se nutre a través de los conocimientos de diferentes sectores, y en este sentido, desde mi parte, poder ofrecerles como la apuesta que desde Caribe Afirmativo se está realizando, que viene haciendo en los procesos de reconciliación y de no estigmatización para, digamos, el proceso de reincorporación de las personas LGBTI que también fueron víctimas del conflicto armado, y que hemos adelantado esas agendas, digamos, en la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de género y de inclusión. Gracias por la invitación. Gracias, César, por acompañarnos. Daisy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas, a Mario, a María Angélica, a César y a quienes nos acompañan en este 7º Foro de Paz Territorial. Es un placer estar en este espacio para reflexionar en torno a la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización, más aún en un contexto adverso que nos indica de alguna otra forma unos retos que afrontar como sociedad colombiana y en especial como organizaciones sociales y procesos que le apostamos a la paz. Entonces me place mucho estar en este espacio y espero sea muy enriquecedor para todos y para todas. Gracias, Daisy, por acompañarnos. Como bien lo decía María Angélica, este foro también hace parte de la Escuela de Paz Territorial. Y bueno, no siendo más con las presentaciones, vamos a arrancar entonces, si quieren, con la primera pregunta para abrir el diálogo. Y la primera pregunta es, pues, ¿por qué le debemos apostar, digamos, en Colombia a un proceso de reconciliación, convivencia y no estigmatización, también en la coyuntura donde estamos, que por un lado tenemos hace 4 años la firma del acuerdo de paz, pero también tenemos unas dinámicas de conflicto en los territorios, con una diversidad de actores y unas violencias muy pronunciadas, con grandes afectaciones comunitarias a las comunidades? Entonces, ¿por qué debemos apostarle en este contexto, en esta coyuntura, a la construcción de esta política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización? Bueno, no sé quién quiere empezar. Empecemos por el mismo orden. María Angélica, por favor. Bueno, me lanzaron al agua. De una vez. Listo. Bueno, lo primero que yo tendría para decir es que entender que la reconciliación es una necesidad en Colombia debe ser esa primera bandera que tenemos que tener todos los que estamos trabajando en esta política, y entender que es una necesidad porque llevamos más de 60 años en un conflicto. Hubo un proceso de paz que fue supremamente importante, que marca diferencia, y ahora más que nunca debemos defender esa bandera, no solo en la implementación del acuerdo, sino que este acuerdo de paz tiene la línea de la reconciliación. Este acuerdo se hizo para que nos pensemos un futuro distinto. Entonces, yo lo primero que diría es eso, es porque es una necesidad seguirle apostando. Tenemos que reconocer que necesitamos reconciliarnos como país. Eso es lo primero. Lo segundo, porque un proceso de reconciliación generalmente es una oportunidad para un país, para una sociedad. Y nosotros como colombianos nos merecemos esa oportunidad de dar ese salto. Más allá de la guerra, no estamos condenados a la guerra eterna, sino que lo que necesitamos es poder dar ese salto que nos permita, que está tronando terrible, que necesita primero sanar heridas. Necesitamos hacer una sanación de heridas, reconocer que hubo un conflicto que nos dejó mucho dolor, y en esa medida tenemos que darnos esta oportunidad de ayudar a sanar esas heridas, de saber qué fue lo que pasó, para que también esto no vuelva a pasar, para que esto no se repita. Entonces,
y asimismo sentar las bases pues, de una convivencia que nos permita vivir más allá de las estigmatizaciones, más allá de todas estas etiquetas y los rótulos que nos dejó la guerra, que la guerra también nos generó no solo unos rótulos, sino también unos imaginarios que también es muy difícil romper, pero los procesos de reconciliación lo que ayudan es a dar este paso. Entonces, yo estoy cada vez más convencida que es además de ser una necesidad, es una oportunidad, y sobre todo es una oportunidad para transformar no solo como nación colombiana, sino desde los territorios, y decir que la reconciliación es una bandera que han llevado las víctimas, que han llevado los movimientos sociales, que han llevado las organizaciones, también hasta los de excombatientes, y de allí la necesidad y la importancia de seguirla fortaleciendo como un proceso real. Entonces, yo aportaría esas primeras ideas, porque esto es lo que le da sentido a un acuerdo de paz, esto es lo que le da sentido a que una paz sea sostenible y verdadera. Yo siempre he dicho que uno puede firmar 1000 acuerdos, y eso las sociedades centroamericanas, en África también, han firmado acuerdos de paz. Pero si detrás de fondo de esto no hay una verdadera transición que vaya de la mano de un proceso de reconciliación, pues los acuerdos de paz se quedan en bonitos textos que nadie mira, pero las sociedades no se transforman. Gracias, María Angélica. César, lo escuchamos. ¿Cuál es su perspectiva? Pues yo me voy a casar con eso que mencionaba María Angélica, y va muy de la mano en la medida en que la sociedad colombiana, a lo largo de estos más de 50 años de conflicto armado que tuvo, se vio muy fracturada. Entonces, en esa medida, el enfoque, hay que apostarle a la reconciliación, porque el enfoque de reconciliación es la que nos permite entender a la paz no en términos negativos de la no violencia o la ausencia de violencia, sino entender a la paz como algo mucho más integral, ¿sí? Algo que pueda permitir el desarrollo de la sociedad, y en ese sentido que todas las comunidades que la componen sean tenidas en cuenta en el proceso de reconstrucción social. La paz entendida en términos del actual gobierno, por decirlo de algún modo, y lo digo así porque él ha sido muy enfático en el hecho de que la paz no está funcionando porque aún sigue habiendo violencia. Y si nosotros copiamos otros modelos donde ha habido otros procesos de paz, se sabe que luego del que luego de los acuerdos, en ese marco del posacuerdo, la violencia no se reduce, sino que por el contrario aumenta. Pero no podemos permitir pensar que el hecho de que el aumento de la violencia sea un indicador para decir que el proceso no está funcionando. Entonces es importante apostarle a los procesos de reconciliación, y ahí es clave e importantísimo el enfoque de reconciliación en el proceso de paz. Digamos, tal como lo mencionaba María Angélica, si no hay ese enfoque de reconciliación en todas las medidas que se están tomando para llevar a cabo la ejecución del proceso de paz, pues no habrá transformación de la sociedad. Y eso lo podemos ver en múltiples puntos del acuerdo. Desde Caribe Afirmativo nosotros hemos trabajado con los PEDET, por ejemplo, y vemos que uno de los pilares es el de reconciliación, y es el que menos le prestan atención. Claro, porque es que nuestro chip va de la mano con el hecho de que paz es entendido como que no hay balas, y ahí es donde tenemos que empezar. Entonces pienso que es el punto de partida para hablar de un de un posconflicto y no de un posacuerdo, será el momento en que la sociedad colombiana entienda la importancia que tiene la reconciliación para este tipo de procesos. Gracias, César. Daisy, por favor. Bueno, yo quiero sumarme a esa lectura que hace María Angélica y César de esta apuesta como una necesidad, pero quiero también ubicarla como uno de los retos más complejos que tiene el proceso de paz. ¿Y por qué uno de los retos más complejos? Porque no hablamos solo de la transformación de dinámicas de exclusión en el ámbito de las violencias estructurales, sino de la transformación de narrativas, imaginarios y representaciones sociales que vive la cotidianidad de la gente, es decir, cómo nos vemos y cómo ese vernos de alguna otra forma determina las relaciones que tenemos. Y la reconciliación pasa necesariamente por reconstruir y tejer nuevamente relaciones que se vieron fragmentadas en el marco del conflicto. Yo no me caso, por ejemplo, con la lectura reducida de que reconciliación es igual a perdón, o que reconciliación es solamente entre víctimas y victimarios, sino que creo que hay que reconciliarnos entre todos y todas las colombianas, y esa es la complejidad.
porque se suma a otro criterio, y es cómo a través de la convivencia, y no cualquier convivencia, no la convivencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino la convivencia, es decir, la generación de un ambiente transformador en el ámbito social, permite caminar hacia esa reconciliación. Y esto se suma a un tercer elemento, y es cómo rompemos esas narrativas que dibujan tachas, macartizan, construyen signos, construyen de alguna otra forma códigos en los cuales el otro se ve como anormal, como algo aborrecible, como algo que tenemos que detestar, como algo que tenemos que eliminar, como mi enemigo. Y en ese campo creo que hoy la necesidad que tiene el país es poder realmente transitar hacia ejercicios de pactos y medidas de reconciliación que no se ambienten tanto en lo nacional, sino que también partan de esas particularidades territoriales. Cómo entender hoy la reconciliación, por ejemplo, a partir de las consideraciones particulares de una región como el Catatumbo, con una infinidad de conflictos sociales, económicos y políticos latentes, o en una ciudad como Bogotá, donde hay una fragilidad, digamos, en el seno, por ejemplo, del cierre de brechas sociales y económicas que ponen y predisponen a las comunidades para ejercicios de sanación, de cierre de heridas, de construcción democrática. Y creo que allí esa lógica de necesidad también nos lleva a que hablar de reconciliación debe ser también una apuesta en el ámbito de la política y de lo político, es decir, cómo realmente hoy los sectores que están en el poder pueden aportar a ese ejercicio y no por el contrario, ¿sí? Sus mensajes se vuelven mensajes que pululan o fortalecen las narrativas de odio, discriminación, racismo y exclusión existentes. Es decir, cómo también esa perspectiva del poder puede ir caminando hacia una construcción de un proceso de reconciliación, más que la reconciliación como un fin, la reconciliación como un proceso que tiene muchísimos apellidos y que pasa también por comprender la multicausalidad que tiene el conflicto que vivimos en Colombia desde hace mucho tiempo y que cada día se degrada más y que cada día evidencia también otras formas de salida al mismo. Gracias, Daisy. Bueno, vemos entonces que la reconciliación, como lo han reflejado las tres intervenciones, pues es una necesidad, ¿no es cierto? Lo necesitamos en Colombia y es el punto de partida del posacuerdo. Pero, ¿qué tanto hemos recorrido? La pregunta va, ¿qué tanto hemos recorrido en este complejo camino de reconciliación? Entonces quisiera saber desde la perspectiva de ustedes, desde la firma del acuerdo, desde estos 4 años, ¿qué pasos hemos dado para digamos, llegar a esa tan anhelada reconciliación? Y voy a empezar entonces por César, desde su perspectiva, ¿qué pasos hemos dado? Vale, ¿Han sido adelante o hacia atrás? Es compleja la pregunta en demasiados ámbitos, demasiadas aristas, pienso yo. Pero yo pienso que sería bueno empezar con cómo entendemos este proceso, ¿sí? Y ahí retomaría un poco las palabras de Daisy en la medida en que reconciliación no implica olvidar, ¿sí? Hay que entender que el proceso de reconciliación es necesario en la medida en que nos ayuda a reparar, nos ayuda a sanar, pero esto no implica que olvidemos lo que sucedió. Esto no implica que hayamos olvidado ese rastro de sangre y dolor que ha acompañado y que acompañó por muchos años a la sociedad colombiana. Y teniendo claro este concepto, pues que desde mi perspectiva y con todo lo que hemos trabajado en los procesos de reconciliación desde Caribe Afirmativo, yo sí sería partidario de presentar el camino que se ha recorrido. Colombia es un país diverso en muchísimos aspectos, ¿sí? Y así como lo mencionaba Daisy, que mencionaba la subregión del Catatumbo, pues yo estoy en la parte norte del país y puedo hablar con mucha mayor propiedad del ejercicio que se ha hecho, por ejemplo, en Sierra Nevada, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo. Entonces, digamos que cada territorio, dependiendo de sus particularidades, ha hecho avances diferentes, significativos o menos, pero dependiendo de cada territorio, de cada lugar, incluso de cada municipio. Porque eso también va muy ligado a la voluntad política, a los procesos, qué tan avanzado o qué tan en retroceso se encuentren de reconciliaciones, por ejemplo, los procesos PEDET también, qué tan incluyentes han sido los planes de desarrollo territorial, qué tan pro derechos o no tan pro derechos resulta el gobierno local en un municipio. Entonces, mi postura ante eso sería que
podríamos hablar de avances, no de manera articulada a nivel nacional, sino de avances particulares dependiendo de cada territorio y de cada localidad. Y teniendo esto claro, podría hablar, por ejemplo, por citar un ejemplo acá en la Costa Caribe, del proceso de reconciliación en un municipio PEDET que acompañó Caribe Afirmativo, y pues fue maravilloso. Estuve a cargo de la coordinación de ese proceso, y eso que mencionaba María y Daisy también era el hecho de que muchas veces se piensa a la reconciliación como ese proceso de que tú conmigo, la víctima con el victimario, y se acabó. Una ceremonia y digo un discurso y se acabó. O yo te pago y tú me pagas, ¿sí? Pero desde la perspectiva un poco más amplia o desde un enfoque mucho más humano, entendimos que la reconciliación también era ese proceso de reparación y de sanación. Y a través del arte hicimos un proceso maravilloso con las víctimas del conflicto en Sierra Nevada, en el municipio de Ciénaga Magdalena, y vimos cómo esas personas que entraron, el proceso duró un año, terminaron siendo otras. Fue un proceso de transformación tanto para ellas como para el territorio local, en donde se pudo verificar un proceso de inclusión tanto de las personas LGBTI, de las personas afro y de las personas indígenas, todas ellas víctimas, desde un enfoque interseccional, ¿sí? Y transversal a lo que implicaba ser una víctima. Entonces, desde el arte, esas personas sanaban, ¿sí? Y a través de obras artísticas, de puestas en escena, de manufactura, de pintar platitos, de todo lo que ustedes puedan imaginarse que se hizo a nivel artístico, esas personas sanaron porque no recordaban ya más lo que sucedió con dolor, sino que lo hablaban ya por esa última vez, pero para sanar, para cerrar heridas. Y entonces, en ese sentido, yo pienso que es bueno no homogeneizar, digamos, el avance que se pueda tener, porque cada territorio tiene unas particularidades únicas que hacen del proceso de reconciliación único también. Entonces, sería como mi aporte para eso. Gracias, César. Daisy, ¿tú qué perspectiva tienes al respecto? ¿Hemos avanzado? Yo creo que voy a usar las palabras de Eduardo Galeano, y es: la reconciliación sirve para, eso es una utopía y sirve para eso, para caminar. Entonces, en ese marco lo dejaría como un elemento que se ha permitido de alguna otra forma comenzar a explorar. Creo que era un componente, un concepto poco trabajado y abordado, no solo por las organizaciones sociales, sino por el grueso del país, y hoy se permite un poco hablar y trazar una agenda en torno a la reconciliación, sumándola más allá de esos ejercicios, de ese encuentro simbólico víctimas-victimarios, a un ejercicio más global entre ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, yo quiero reconocer todo lo que fueron los pactos políticos que se adelantaron como iniciativa del Consejo Nacional de Paz en función de bajar un poco el clima de violencia que estaba circunscrito al tema electoral. Y lo quiero ubicar más que porque haya funcionado, por la posibilidad de entrar en diálogo entre actores inimaginables, ¿sí? Entrar en diálogo entre aquellos que ni siquiera se valoraban como adversarios, sino que había todo un despropósito de negación, al contrario, más allá del estatuto de la oposición o de medidas en torno a esto, ¿sí? Y quiero evidenciarlo y valorarlo también porque fueron acciones que también profundizaron un quehacer nuevamente de la dinámica de los consejos territoriales de paz. Entonces vimos consejos también muy dinámicos en la lógica, venga, cómo reconciliamos a los partidos en función de esta agenda electoral que va a traer muchas tensiones, que uno de los puntos centrales de la agenda es el tema del acuerdo de paz, que otro punto central es el tema, por ejemplo, de lucha anticorrupción, cómo lo propiciamos. Y creo que allí, como lo decía César, el tema del diálogo y de pensar esas particularidades y esas características de cada territorio, pues nos llaman como a analizarlo. Lo segundo que me parece importante, y es que yo sí creo que hay rasgos de reconciliación hoy en el país, más allá de la situación humanitaria crítica. Y lo veo principalmente por lo que fueron las expresiones de movilización juvenil y estudiantil posterior a la definición del plebiscito. Que salieran tantas millones de personas, digamos miles de personas a las calles a reclamar el no retorno de la guerra, en una lógica también de cerrar heridas, de decir, oiga, no olvidamos, pero sí tenemos que transitar hacia un nuevo escenario de país, pues de alguna otra forma se vuelve un elemento que acumula o que permite ese caminar de la reconciliación, ¿sí?
Y un tercer elemento que quisiera rescatar es todo lo que han sido los procesos territoriales que las comunidades han venido propiciando últimamente, como son el tema de los pactos, por ejemplo, el Pacto del Suroccidente, por llamar un tema de acuerdo humanitario en la región. Creo que es un ejercicio de reconciliación, de convivencia democrática para rescatar el proceso de acuerdo humanitario ya en el Chocó, el proceso del pacto también del Departamento del Cauca, las acciones humanitarias que adelanta, por ejemplo, el Consejo Departamental de Paz en el Departamento de Arauca, son acciones que en últimas terminan sumando a ese caminar global de la reconciliación, pero centrada en una apuesta, ¿sí? Que me parece aún más importante, y es que no puede haber un ejercicio finalizado de la reconciliación cuando no tenemos todavía una apuesta finalizada de la salida negociada al conflicto. Es decir, cuando tenemos otras confrontaciones en marcha en muchas regiones del país, cuando necesariamente se sigue generando procesos de victimización, cuando se sigue despojando y desterrando, cuando hay un ejercicio también de asesinato a líderes y lideresas sociales. Y creo que más allá de problematizar o colocar todo lo negativo que trae esto, es también necesario, digamos, ubicarlo, y es cómo logramos que las medidas de reconciliación mitiguen esta situación. ¿Cómo logramos que las medidas en torno a pensarnos la convivencia desde otros parámetros que no sea la suerte de tener un manual manual de buen comportamiento, ¿sí? Nos lleve realmente a convivir entre colombianos, a reconocernos en medio de la diversidad? Y creo que allí es donde de alguna otra forma nos falta todavía seguir explorando y avanzando. Y yo ahí le pongo una tarea enorme también a María Angélica. Sé que el proceso que viene también trabajando la Comisión de la Verdad es una suerte de ejercicio de reconciliación. Los diálogos por la no repetición se vuelven también eso, un aporte a esa agenda. Pero allí, por ejemplo, faltará mucho más seguir caminando en cuáles van a ser los propósitos que la comisión constituya para ese ejercicio, no solo de esclarecimiento de la verdad, sino de la convivencia y de la no repetición, porque creo que reconciliarnos pasa también por ejercicios de no repetición que permitan sobre todo que la gente tenga tiempo, ¿sí?, de cerrar sus heridas, tenga tiempo de sufrir, digamos, de transformar su trauma, de transformar su duelo, de manejar su duelo, y creo que allí hay muchas oportunidades. Lo voy a colocar en oportunidades latentes que como ciudadanía tenemos que necesariamente ubicar, y una de las oportunidades también va a ser todo el tema del pilar 8 del tema PEDET, que tanto vamos a explorar la reconciliación en territorios, por ejemplo, multiétnicos, ¿sí? Cómo pensarnos allí la superación de conflictividades en medio de la diversidad, o por ejemplo las tensiones que existen entre comunidades étnicas y campesinas por el uso y tenencia de la tierra, ¿sí? O cómo pensar hoy la reconciliación cuando también tenemos obstáculos como es, por ejemplo, las zonas futuros versus los PEDET. Cosas más en el ámbito también estructural, pues que nos demandan una reflexión permanente y oportuna, de la cual tampoco tengo una respuesta tácita, y que seguimos explorando en el Consejo y en otros espacios de la vida social y política. Gracias, Daisy. Bueno, María Angélica, es tu turno. Cuéntanos qué avances tú puedes resaltar de este proceso, de este camino hacia la reconciliación. Lo que los compañeros acaban de decir, yo lo primero que tendría que destacar es que ya tenemos claro y cada vez está más posicionada la idea de que la reconciliación no es un abstracto, es algo concreto, es un proceso y no va a ser de un día para otro. No son besos y abrazos, no es que se encuentren las víctimas y los excombatientes se abrazaron y eso es reconciliación. Ya esa idea está superada, y yo de verdad de escuchar a César y a Daisy para mí es una gran emoción, porque es como esta visión de la reconciliación que hemos siempre tratado de hablar, de una reconciliación que además es una reconciliación progresiva, porque no podemos hablar que la reconciliación es de un día para otro, ni es espontánea, ni es que un día amanecimos peleados y al otro día nos reconciliamos, ¿no? Esto tiene que ser un camino muy largo, y esa visión para mí es uno de los grandes avances que se ha tenido. Hace unos 15 años hablar de reconciliación era casi un imposible, o era como, usted lo que quiere es incitar a que las víctimas olviden todo. No, ya se tiene en cuenta también
que para hablar de reconciliación estamos hablando también de justicia transicional, estamos hablando de verdad, estamos hablando de reparación integral, estamos hablando de no repetición, de medidas de satisfacción. Entonces ya se tiene presente que la reconciliación es un conjunto de acciones que nos van llevando en un camino donde todos tenemos que aportar, porque también antes era una visión solo de las víctimas, pues que se reconcilien, no, ahora nos toca a todos los sectores sociales pensarnos la reconciliación. Y esto, yo creo, de pronto eso puede ser muy básico, pero créanme que para los que hemos estado desde hace mucho tiempo trabajando, insistiendo en el tema, sentir que ya hay otra posición y que hay otras visiones, eso ya es un gran avance. Yo creo que también hay otros, además de los avances territoriales que Daisy y César mencionan, hay también unos avances institucionales. Yo quisiera reconocer aquí también, pues, unos avances, si ustedes recuerdan, de pronto ustedes, algunos no tanto, que cuando se habló de la ley 975, la ley de justicia y paz, la ley de justicia y paz también habló de reconciliación, pero en ese momento quienes ponían la voz eran sobre todo las víctimas, era tratar de poner a las víctimas en el centro de todo lo que significa la transición y la paz, y esa fue una lucha que ganaron las víctimas, y que eso después se expresa en la ley 1448, que también tiene un sentido de reconciliación. Estos caminos que se han construido es lo que llega después al acuerdo de paz, que allí el capítulo 5 de víctimas pues sea tan fuerte al decir es importante garantizar los derechos de las víctimas, es importante generar un sistema integral de verdad, justicia y reparación, donde crea instituciones como la Comisión de la Verdad, la JEP, la Unidad de Búsqueda, pero a la vez en el punto 2 habla de ampliar la participación política y de consolidar un espacio tan importante como el Consejo Nacional de Paz, que además le suman la palabra reconciliación, que eso también es un logro. O sea, pareciera que siempre era como la paz en abstracto, pero son estos pequeños logros institucionales que yo creo que hay también que ir resaltando porque son ganancias. Y ya tenemos un instrumento que el Acuerdo de Paz nos dice, hay que generar una política pública de reconciliación. Eso antes era impensable. O sea, era como no. La reconciliación es allá en las comunidades, es allá que miren a ver cómo solucionan el conflicto. No, ahora también el Estado entra en un proceso de reconciliación asumiendo que debe también manejar y consolidar una política pública. Yo creo que ese también es un avance muy importante, pues que yo resaltaría. También decirles que los temas de reconciliación pues también ya venían en la agenda desde hace mucho rato, el trabajo que han hecho en muchas organizaciones sociales, que ahora yo siento que se está consolidando más, porque es una voz más fuerte, cada vez más unida, y se está reconociendo que hay ejercicios muy locales, que también hay ejercicios territoriales, pero además también un logro que yo veo es que no es la reconciliación, la gran reconciliación nacional. O sea, no estamos aquí diciendo mañana por decreto la sociedad colombiana ya se reconcilia. No, aquí estamos hablando de procesos territoriales y que, así como ustedes decían muy bien, no es la misma la reconciliación en el Catatumbo que en el Cauca. Cada cual tiene elementos muy particulares. Y en esa misma línea, también yo destacaría mucho que para hablar de reconciliación ya las voces de los diferentes sectores que no se habían escuchado se están escuchando más. Para mí ha sido yo tuve la oportunidad de participar en los procesos PDF en el Pilar 8 y escuchar lo que la gente decía desde su visión, desde lo que entendía que era la reconciliación. Eso era también muy importante y es, para mí, por ejemplo, escuchar a las comunidades indígenas que ellas digan, no, es que para mí reconciliación es armonizar y armonizarnos con el territorio. Eso los saca de los estándares internacionales de la reconciliación y los estudios de paz para decir, mire, en lo local, esta es la voz y estas son las acciones que hay que propiciar. Yo creo que haber dado ese vuelco también de pensarnos la gran reconciliación nacional, que es un abstracto, sino pensarnos las pequeñas reconciliaciones y las reconciliaciones territoriales que suman a ese gran proyecto de dar un paso adelante y transformar esta sociedad. Entonces yo sumaría a lo que también dijeron los compañeros como estos logros, que a veces no los sentimos, pero yo creo que han sido grandes pasos para hablar de reconciliación en Colombia. Gracias, María Angélica, y bueno, Daisy, a César. Entonces, han detallado unos avances muy importantes en todo el tema de los procesos de reconciliación
territoriales, también institucionales y incluso internos dentro de muchos de los sectores de sociedad civil también ya se vienen presentando unos procesos de reconciliación importantes. Pero todavía nos quedan unas grandes barreras y unos desafíos para lograr más procesos de reconciliación y bueno, sí, como le decía María Angélica, ese gran proyecto de reconciliación nacional tal vez puede ser un abstracto, pero también es un sueño, una utopía lograr ese proceso, de tener esa reconciliación nacional, digamos, ¿no? Ya sea la suma de los procesos territoriales o un gran proceso de reconciliación nacional. Entonces, ¿qué barreras, qué desafíos hay para poder seguir logrando esos procesos de reconciliación territoriales y tal vez llegar a ese gran anhelado proceso de reconciliación nacional? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué barreras, qué desafíos todavía falta que superemos como sociedad? Que son muchos, pero si pueden detallar algunos, se los agradezco. Y esta vez voy a empezar por Daisy, por favor. Listo, yo voy a tratar de ser muy esquemática frente a los obstáculos, las barreras que hay. Creo que una de ellas, parte de un ejercicio, es que no hemos sido lo suficientemente audaces en torno al tema de la pedagogía de paz. Creo que hoy hay todavía un gran cúmulo de sociedad colombiana que no sabe qué se acordó y cómo lo acordaron y quiénes están vinculados en ese acuerdo. Y eso hace que no haya un ejercicio de confianza, ¿sí? O sea, no hay un ejercicio de reconciliación y confianza con el acuerdo de paz. Y eso vuelve un obstáculo. Un segundo obstáculo que yo presento es el obstáculo de las élites políticas que se niegan a transitar hacia el logro de un país en paz. Y hacia el logro de un país en paz en 3 puntos. El primero, el negacionismo de las raíces y las causas del conflicto. Yo siento que hoy nos quieren volcar una narrativa del conflicto ligado necesariamente a problemas entre narcotraficantes o entre combos en las regiones, y no. O sea, el conflicto tiene unas causas de mayor apego estructural, históricas, que deben ser de alguna manera señaladas. Un segundo elemento en torno a ello, esa lógica y suerte de negarse a la salida política y negociada, ¿sí? De no permitir realmente materializar el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos a la paz. Y un tercer elemento, el miedo de las élites políticas a la verdad. Y a la verdad como un elemento que permita la no repetición, pero que me permita también otro clima en democracia, es decir, abrir la democracia. Y creo que allí hay muchos temores. Un tercer elemento como obstáculo que quisiera ubicar es esa violencia que persiste en las regiones, y esa violencia que persiste en las regiones condicionada a 2 temas. Uno, la amplitud, digamos, de las brechas sociales existentes hoy en el país, también a razón de la crisis económica que estamos viviendo, y todo el tema de la violencia política a partir de la reestructuración de las agrupaciones paramilitares. Y creo que caminar hacia la reconciliación también pasará necesariamente, desde mi punto de vista, por el desmonte de las estructuras paramilitares y por la posibilidad de construir un pacto para sacar las armas de la política. Y creo que allí esa violencia latente es hoy una amenaza para los liderazgos, los procesos que vienen defendiendo la paz, que vienen acompañando procesos de restitución de tierras, de garantías de participación, procesos de reparación, y que se vuelve también un obstáculo hoy en el imaginario global, y es el miedo a participar en la construcción de paz. ¿Sí? Más de 280 excombatientes asesinados, 76 masacres en lo corrido del año, más de 1000 líderes y lideresas asesinadas, una suerte de procesos de despojo. Y quiero cerrar una última barrera, y es que todavía nos falta, a mí me gustó mucho la cocina que trabaja la Comisión de la Verdad, y es hacer de la verdad un bien público. Yo creo que hay que hacer de la reconciliación un bien público. ¿Y en qué sentido? Hacer de la reconciliación bien público nos llama a abordar diversos procesos desde diversos escenarios de enunciación. Yo creo que la reconciliación pasará necesariamente por el reconocimiento. O sea, el feminismo ahí sí nos ha enseñado muchas cosas, por el reconocimiento, por la aceptación, ¿sí? Por la representación, digamos, en otro cambio, pero la redistribución también de cargas. Y creo que allí pasa también por el reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, de que a ti no te asesinen por un crimen de odio, por ser de los sectores LGBTI,
o que no termines desaparecida por ser mujer, o los climas de violencia, digamos, en el marco del proceso de feminicidios, pues nos llaman también a que la reconciliación debe abordar amplias y múltiples miradas. Y quiero ahí cerrar, y es que creo que uno de los mayores obstáculos o mayor reto, lo voy a colocar en un reto, y es cómo posicionamos en esa lógica de hacer la reconciliación bien público, posicionamos la reconciliación en todas las agendas de todos los movimientos sociales y políticos. Y cuando quiero colocarlos, necesariamente hablar, por ejemplo, de educación, o en las agendas, por ejemplo, de FECODE, de la escuela como territorio de paz, hay que abordar el tema de la reconciliación y su inserción en el escenario educativo. ¿Sí? Hablar de trabajo digno es hablar también de una perspectiva de un ambiente democratizador y transformador que conlleve también a la reconciliación en el ánimo también de esas conflictividades que subsisten allí. ¿Sí? Es decir, cómo todas las agendas sociales que hoy, tanto en lo gremial como en lo social como en lo político se tienen, deben también tener una perspectiva de llamar a esa reconciliación entre todos los y las colombianas, y sobre todo en lo más urgente llamar a ejercicios de no estigmatización. Porque a mí la preocupación que hoy me atañe es que hoy lo que se ha, exacerbado en las regiones es una lógica de tacha, es una lógica de señalamientos, es una lógica que constituye esa narrativa que se vuelve de alguna otra forma, por así decirlo, el fósforo que enciende la llama de la violencia en la región, y que acalla múltiples vidas, ¿sí? Antes de que la persona o el líder social fuera asesinado, pues fue tachado de X o Y manera. Y creo que ese elemento debe llamarnos a generar no solo campañas, ¿sí?, de manera atomizada entre todos y todas, sino realmente a unificar mensajes en procura del respeto a la vida y del respeto al derecho a vivir en paz en nuestro país. Dejaría allí. Gracias, Daisy. César, ¿quiere continuar, por favor? ¿Usted qué barreras, qué desafíos puede identificar? Vale, pues muy casado con lo que mencionaba mi compañera, realmente pienso que de manera general serían como los mismos puntos, pero solo para precisar o enfatizar mencionaría algunos más, en interés de seguir la conversación también. Bueno, pienso que un primer punto sería la voluntad política, ¿sí? La voluntad política de los diferentes niveles del Estado y del gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional, ya que dependiendo de esta funcionan más o menos los procesos de reconciliación. Entonces lo considero clave para el proceso. Otro obstáculo sería la persistencia de la violencia, así como lo mencionaba Daisy, hablar de reconciliación cuando siguen asesinando a líderes sociales, cuando siguen asesinando a excombatientes, cuando no hay garantías de seguridad para las personas que defendemos la paz, es complejo y se hace complicado. También por otro lado, la fragmentación de la sociedad, porque existen muchos grupos que aún todavía son marginalizados y excluidos, y no se puede hablar de reconciliación si no hay inclusión. Y pues acá una cuña propia desde los sectores LGBTI o desde las personas LGBTI, pasa mucho que, el hecho de que las personas todas sean víctimas no implican que esas personas víctimas no puedan ser mujeres, no puedan ser personas LGBTI, no puedan ser personas indígenas. Entonces ahí el grado de vulnerabilidad aumenta o se agudiza. Y esas son, digamos, lógicas o narrativas que la mayor parte de la sociedad colombiana aún no digiere bien. Y entonces empiezan esos procesos de estigmatización, de exclusión, y no permiten que la cohesión o la reconstrucción del tejido social sea pleno en esa medida. Y bueno, esos serían como los obstáculos que yo podría individuar desde esta parte. Gracias, César. María Angélica, ¿tú cuáles puedes identificar? Bueno, pues también muy en línea de lo que han dicho tanto Daisy como César, efectivamente pues los factores de persistencia del conflicto pues están exacerbados. Yo no podría decir tampoco que pues no haya avances, claro que sí, pero que también haya una voluntad desde el gobierno actual de decir no, pues no está pasando nada, o esto es un tema que no es estructural. Yo creo que eso ahí hay un gran reto, y es que las políticas de reconciliación o todos los procesos de reconciliación no son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Entonces esto debe trascender los gobiernos. Entonces pero el primer reto es que esto se entienda así,
y es que debe ser más allá de un gobierno. Esto es un proceso de varias generaciones. Entonces, que no haya esta perspectiva a largo plazo, pues es muy difícil para un proceso de reconciliación real y sostenible. Pues en esto de los factores de persistencia, pues sin duda el narcotráfico, la persistencia del narcotráfico, pues las dificultades para los temas de sustitución de cultivos, pues esto también ha sido una amenaza muy fuerte para todo el proceso de implementación de la paz y obviamente el proceso de reconciliación. Yo creo que también otro reto que es muy importante es mirar cómo efectivamente se logra minimizar las brechas entre lo rural y lo urbano. Tenemos estas grandes desigualdades que no son solo sectoriales, sino que también esta diferencia, esta gran imposibilidad de entender la lógica rural, de entender la población campesina, de fortalecer también los procesos de las juventudes campesinas, la imposibilidad de la conectividad en muchas zonas, no solo la conectividad ya ligada a las tecnologías, sino hasta la misma posibilidades de acceso a muchas zonas, pues eso también dificulta muchísimo. ¿Y por qué? Porque es que un proceso de reconciliación también pasa por estas reformas estructurales. O sea, un proceso de reconciliación, insisto, no es algo abstracto ni que esté desligado de procesos sociales y estructurales muy fuertes, y ahí tenemos que mirar cómo superamos esta brecha entre lo rural y urbano, que yo cada vez la veo, o sea, en vez de irse disminuyendo, a veces siento que está mucho más amplia. Y pues ligado también a lo que decían tanto César como Daisy, yo sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo porque hay un reto muy alto y es superar la narrativa de la venganza. Pareciera que fuera una narrativa y un imaginario que permanentemente no sintiéramos que estuviera, pero yo siento que está. Entonces casi que es muy arraigado, entonces es el que, no, es muy cultural, ¿no? Es que el ojo por ojo, diente por diente, la naturalización de la cultura del vivo, son todas estas cosas que son muy difíciles para poder pensarnos una sociedad que quiera transformarse, que quiera ser incluyente. Y por eso es que también los procesos de estigmatización se están tan exacerbados. Entonces un joven que protesta, entonces es un terrorista, un delincuente. Un excombatiente que se desmoviliza, no le estamos garantizando la vida, sino que ese fue un terrorista, pues de malas. O sea, esas cosas, si no logramos hacer también un cambio cultural profundo, pues difícilmente vamos a poder llegar a un proceso de convivencia y de reconciliación. Pero yo creo que esto pasa por algo que mencionaba Daisy también muy importante, y es los temas de pedagogías. O sea, es de empezar a quitarnos todas estas etiquetas, todas estas vendas, y eso es un proceso a largo plazo y es uno de los grandes retos que tenemos para poder hablar de reconciliación en Colombia. Pero ya empezamos, que eso también, que ahí vamos, y estamos muchos haciendo el proceso, y también yo creo que pues es llegar con narrativas alternativas, con narrativas distintas, porque a veces también hay mucha homogeneidad en el discurso. Entonces pareciera que no, aquí somos, o estamos de un lado o estamos del otro, no necesariamente. Y esas divisiones también nos han hecho mucho daño al momento de construir escenarios de encuentro y de posibilidades de reconciliación. Entonces yo desde esos dos puntos, además de lo que dijeron los compañeros, creo que hay unos retos de largo plazo que tenemos que seguir trabajando. Claro que sí, gracias María Angélica. Y en ese orden de ideas que hablaban, tiene que ser una política de Estado, esto tiene que ser una política, una apuesta de Estado, y así lo hemos trabajado en los lineamientos de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización. De hecho, con Daisy en el comité insistimos mucho porque que no la amarraran a un plan de desarrollo, sino que tenía que ser una política de Estado, y así quedó en los lineamientos. Pero quisiera que Daisy, que además ahorita hace parte del comité redactor de la política, porque los lineamientos ya se entregaron, pero ahorita estamos en la comisión redactora con el Ministerio del Interior, nos contara un poco más de este proceso de la política, cómo va, cómo se trabajaba en el Consejo y en qué estado está. Daisy, ¿tú nos podrías ampliar cuál es la apuesta ahí y cómo vamos en ese tema? Sí, yo quisiera partir de un hecho, y es que el resultado de esta política es el resultado de la implementación misma del acuerdo de paz en varios niveles, y es que el acuerdo hace hincapié en la construcción de una política de reconciliación, convivencia y no estigmatización
estigmatización, también en el que le demanda al Consejo Nacional de Paz, como en la misma lógica del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, o en la lógica de hacer de los PED escenarios de reconciliación, ¿sí? Y en ese sentido, el Consejo avanzó en la construcción, como bien lo decías, de unos lineamientos para la construcción de esta política pública. Lineamientos que parten de trabajar 4 componentes vitales, que son la reconciliación entendida desde la perspectiva de las políticas de transición, de la reconstrucción de la confianza, de los modelos de reincorporación comunitaria, de los aspectos del desarrollo social y económico alternativo en las regiones, la convivencia ligada al apellido de la democracia, es decir, a una suerte, vuelvo y repito, de construcción de un ambiente transformador, la superación de la estigmatización, que allí no solamente pensábamos en el tema de la no estigmatización, sino en la necesidad, por ejemplo, de abordar problemáticas como el racismo y la discriminación, y el racismo desde la perspectiva también estructural que está anclada en las instituciones y en las formas de proceder de la sociedad colombiana. Y un último elemento que allí, pues María Angélica también es conocedora porque estuvo acompañándonos toda la primera fase de construcción de la política, de los lineamientos de política, y es el tema de los ajustes normativos e institucionales. Necesitamos también reestructurar el Estado y sus instituciones para hacerlos capaces de llevar a cabo un ejercicio o medidas para la reconciliación y la convivencia. Y en ese marco hoy nos encontramos en un diálogo con el Ministerio del Interior, que hay que decir que no ha sido nada fácil, y no ha sido nada fácil porque es muy complejo para la institucionalidad muchas veces comprender que esto es una política de Estado y que no depende necesariamente de los marcos de entendimiento de X o Y gobierno. Y lo digo, por ejemplo, con tensiones que hemos tenido frente al concepto de convivencia, ¿sí? Entonces, la convivencia con los bienes, la convivencia así, cosas que se vuelven problemáticas a la hora, por ejemplo, de analizar los choques o las protestas o las movilizaciones de los sectores sociales, ¿sí? Entonces, ojo ahí, decimos, ¿sí? O la reconciliación solamente a veces se entendía como víctimas, victimarios, o reconciliación igual perdón. Nosotros no, ojo, porque es un proceso, porque aprendimos que la reconciliación es esa noción progresiva que María Angélica bien nos expuso y nos trajo a colación acá. O las medidas de no estigmatización, listo, ahí ligamos muchas cosas y aspectos del orden institucional. Hay 2 directivas de la Procuraduría, la 1 y la 2, sobre no estigmatización, pero también hay otras medidas que se deben traer a colación, pero ¿qué está haciendo como tal el Estado al respecto de esto y qué debe hacer? Entonces les cuesta mucho comprender que no necesitamos una política que se fragmente en 22 instituciones del Estado, sino que la entienda el Estado en su conjunto. Entonces dicen, es que esta acción va a la Agencia Nacional de Tierras, esta otra la va a hacer la Agencia de Reincorporación, esta otra la va a hacer Ministerio del Interior, y les decimos, no, porque eso rompe la integralidad de la política, eso rompe la comprensión global de lo que implica la reconciliación. No nos podemos reconciliar a pedacitos, ¿sí? Entonces un día me voy a reconciliar en un taller del Ministerio del Interior y mañana me voy a reconciliar en un taller de ENP, pero luego me voy a pelear con Archila porque los PED no están en marcha digamos que están en tensión con las horas futuras. No, así no andan las políticas, ¿sí? Y creo que allí hay unos retos, quiero colocarlo más en retos, unos retos, y es primero cuáles van a ser los recursos y el aprovisionamiento fiscal para esta política, porque hoy tenemos una suerte, y es que en el marco del proceso de discusión del presupuesto general de la Nación no quedaron recursos para la política de reconciliación, pese a que el plan marco de implementación es claro que la política tenía que estar este año y por ende, pues por el próximo año es implementación, por ende debe haber recursos, sí, pero no, ellos le metieron plata a otras cosas y reconciliación no hay plata, y hay que mirar cuál va a ser el aprovisionamiento fiscal que se tenga y también cuál va a ser el aterrizaje local, ¿sí? Cómo pensar las políticas de reconciliación locales, cómo pensar esas miradas insertas en los planes de desarrollo territoriales en torno a esa noción de paz territorial que a veces es también exageradamente abstracta y poco, digamos, tácita o literal en relación a las condiciones de vida de la gente. Un segundo elemento que me parece que es un reto también en esta lógica de la construcción de la política en lo que vamos es la necesidad de la comprensión global de la reconciliación, es decir, cómo publicitamos la reconciliación. Entonces hoy parecería que necesitáramos como un programa como el de Duque de prevención-acción, sí, pero esta vez preparándonos para la reconciliación, para que la gente comprenda que la reconciliación es fundamental, sí, y que es una necesidad, como lo dijimos inicialmente, y creo que hacia allá tenemos que trabajar en la lógica de Pero que lo vean. En la lógica de comunicación, en la lógica de
de pedagogía y la lógica del arte, por ejemplo. Y creo que allí el arte, la cultura juega un papel fundamental en esa transformación de imaginarios, de representaciones, de símbolos que existen. Y además de ello, como para cerrar con un último elemento en términos de esos retos, ¿sí? Y es la posibilidad también de anclar este proceso de construcción de la política con otros puntos del acuerdo de paz. Y allí quiero centrarlo, por ejemplo, con la necesidad de las medidas que debe incorporar y tomar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con el desarrollo del Pilar 8 PEDET, con los ejercicios de superación de conflictividades de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, con la necesidad de fortalecer la agenda de cara a la ley de participación ciudadana que quedó engavetada y a mi modo de ver es fundamental y debe volverse a retomar en términos de la agenda, se me está yendo la luz aquí por la lluvia, de la agenda social, me parece que estuviera con Electricaribe, de la agenda social en plenitud y en ese sentido también entender que la reconciliación pasará necesariamente por la implementación integral del acuerdo. Supone ese gran reto, por eso yo decía, es tan compleja porque no solo transforma las dinámicas de exclusión históricas, sino solo permite escenarios de inclusión social, sino que transforma el escenario cultural y la lógica de la suerte, por ejemplo, de esa condición del enemigo social y político en el cual este conflicto nos ha demarcado. Ya para dejar, digamos, una tarea y es cómo apropiarnos de esos lineamientos, cómo aterrizarlos en territorio, cómo hacer de esos lineamientos una fuerza de agenda social y política que permita que la movilización también sea un arma que presione para que ésta se desarrolle y se logre viabilizar y que tendrá que anclarse con las medidas que la Comisión de Esclarecimiento saque, no solamente en su informe, sino ligadas al tema de convivencia y no repetición. Dejo allí. Gracias, Daisy. Nos has puesto un panorama muy amplio. Los retos son inmensos, sobre todo entender la integralidad de la política y no desfragmentarla por entidades y responsabilidades y cada uno respondiendo por su parte, que a eso también en parte ha sido uno de los retos de la implementación del acuerdo, que cada entidad responde por su parte y no entienden la integralidad y que es un acuerdo comprensivo y que tiene que estar coordinado. Yo quisiera hablar de un tema que es un prerequisito, claramente, digamos, para la reconciliación, que son los temas de superación de la estigmatización. Quisiéramos énfasis porque ustedes ya lo han venido tocando en sus respuestas, pero quisiera saber sobre el tema de superación de la estigmatización, ustedes cómo ven que estamos. Y quisiera arrancar por César para saber si en el observatorio ustedes están midiendo el tema de superación de la estigmatización y qué pueden decir al respecto. Los niveles han disminuido, ustedes qué han notado, al contrario han aumentado, ¿cómo lo ven? Ok, perdón. Bueno, en primer lugar, bueno, desde el observatorio mide la participación política, pero desde la coordinación de paz, que es otra área de Caribe Afirmativo, sí se ha hecho un trabajo, se ha hecho seguimiento a muchas víctimas del conflicto armado, digamos, en la medida en por qué fueron víctimas de este flagelo, y se pudo identificar, por ejemplo, que muchas de ellas fueron víctimas de violencia por prejuicio o de violencia basada en género. Entonces, digamos que estos imaginarios, estas narrativas hacen que persista aún la estigmatización hacia estas personas, incluso cuando ya, digamos, lograron salir del conflicto de manera tal que no fueron asesinadas y que son sobrevivientes del conflicto, aún las sociedades donde las reciben son estigmatizadas por el hecho de ser personas LGBTI, ¿sí? Nosotros ante la CEF entregamos 2 informes, el primero fue Nosotras Resistimos y esta semana, si no me equivoco, entregaremos un segundo de 3 sujetos de reparación colectiva, Montes de María y 2 del Urabá antioqueño. Entonces, digamos que persisten mucho las narrativas de estigmatización hacia estas personas en razón de su orientación sexual, identidad de género. En nuestros informes, por ejemplo, tú puedes ver cómo, por ejemplo, a las mujeres trans, los grupos armados al margen de la ley, pues, e incluso la sociedad, porque es que, y aquí hay un punto
un punto clave es que durante el conflicto la sociedad pareció legitimar el rechazo, la estigmatización que los grupos armados al margen de la ley tenían en contra de las personas LGBTI. Entonces, digamos que funcionó como un modo de cohesión social por esos prejuicios, esos imaginarios negativos colectivos que la sociedad colombiana aún tiene hoy día. Entonces, digamos que, por ejemplo, te encuentras como que se hacía limpiezas sociales por el hecho de que, y abro comillas textualmente, a los actores armados ilegales no les gustaban las maricas o los hombres que se vestían de mujeres. Entonces, la estigmatización en el sector, digamos, en el cual Caribe Afirmativo se especializa, que son las personas LGBTI, los grados son altísimos. Y si vemos esta estigmatización en términos de violencia concreta o de violencia física, en el 2020 fue aún terrible. En el 2020, para el primer semestre, hasta agosto, había 22 homicidios contra personas LGBTI solo en la región Caribe. Y solo por mencionar, digamos, los casos concretos que llevaron a asesinato, sin mencionar las amenazas, las estigmatizaciones, los actos de discriminación. Y en el marco de la pandemia esto también incrementa. Entonces, con esto no quiero decir que no haya habido avances en los procesos de socialización, de sensibilización, de pedagogía, y es que resultan claves para tratar de construir estos imaginarios, estos prejuicios y estas estigmatizaciones, pero sin duda aún el reto es grande, sobre todo si hablamos de personas LGBTI, porque aquí también cabe diferenciar que si hablamos de pronto de las mujeres, los pasos han sido como... Y eso, que igualmente uno se queda a veces con las personas comentarios tipo sobre los movimientos feministas, pero igualmente digamos que uno de los sectores más golpeados ha sido sin duda las personas LGBTI y más recientemente las personas venezolanas en movilidad humana, que también ha sido un problema de la estigmatización, que si bien cesar un poco por fuera del marco del conflicto, hacen parte de nuestra sociedad en este momento. Y no podemos entender a la sociedad colombiana por fuera de un grupo poblacional que en este momento hace parte de nuestra sociedad. Entonces, la estigmatización, ya para cerrar con esto, sí, aún se mantiene, por lo menos desde este sector social, bastante. Gracias, César. María Angélica, sigo contigo. ¿Tú cómo ves el tema de la estigmatización? ¿Vamos por buen camino? ¿Cómo lo ves tú? Wow. Pues yo siento que hay mucho por recorrer. O sea, yo creo que efectivamente desde los movimientos sociales, desde el trabajo que han realizado las organizaciones, se ha hecho mucha pedagogía y eso es bastante, ha hecho un aporte muy significativo, pero yo creo que hay mucho que trabajar, sobre todo en la cultura. Yo creo que la estigmatización en Colombia no es de hace poco, es de muchos años, es de valores que también se han casi que inculcado desde las familias. Entonces no es el rechazo por entonces el que piense diferente, entonces si no van con ciertos valores que nos han impuesto también desde la educación, la religión, entonces pareciera que no encajan en nuestro círculo social y entonces tenemos que rechazarlos. Esa ha sido como una lógica que también exacerbó el conflicto armado. Porque entonces en el conflicto armado fortalecimos esos imaginarios, entonces como bien decía César, entonces el que tiene una orientación sexual diferente, entonces hay que rechazarlo, y hay que perseguirlo y hay que eliminarlo, y muchos lo justificaron, y se justificó en muchas zonas. Eso pasó también con muchas mujeres, ha pasado con las poblaciones étnicas, con los indígenas, con los afros, entonces esos también son minoría, entonces esos son raros, esos son los que van tras la tierra, esos no, hay que rechazarlos. Con los campesinos, entonces todas las poblaciones yo siento que hay que trabajar mucho porque también nos dejamos llevar mucho por estos arraigos culturales y también lo que los escenarios de poder nos quieren también vender, porque claro, es más fácil vender una lógica amigo-enemigo que generar una lógica que une, y eso pues obviamente también pasa por un escenario político. Yo estoy muy preocupada, además yo tengo que decirlo con toda tristeza, y es lo que está pasando con los excombatientes. Los combatientes que dejaron las armas, que tuvieron el valor de firmar un acuerdo y entrar en una lógica muy distinta a la que venían. En Colombia parece que eso ya de entrada fuera un gran problema. Entonces ya sales con el rótulo, excombatiente.
Y como además nos han alimentado el imaginario que entonces X grupo fue un terrorista y nos lo han fortalecido y demás, entonces nos dificulta salirnos de esa lógica. Y yo sí creo que muchos de los asesinatos que están ocurriendo de combatientes, que son muchísimos, y eso ya de entrada debería preocuparle a un país que firmó un acuerdo de paz. Muchos son por estos arrestos también imaginarios que tenemos de terroristas, y entonces no merecen una segunda oportunidad, y entonces pues lo que hay, mejor que se van todos para la cárcel. O sea, si no superamos esas tradiciones también vengativas, como decía antes, es muy difícil que podamos lograr esta desestigmatización. Y otra estigmatización que me está preocupando mucho, tengo que decirlo, es hacia los jóvenes, hacia la protesta social, hacia los jóvenes que se están manifestando. Una democracia demuestra lo sana y viva que es en la medida en que haya manifestación social. De lo contrario, no es democracia, es dictadura simplemente. Entonces, si los jóvenes no los dejamos manifestarse, si cualquiera que salga a hacer una marcha, entonces ya es que seguramente es de izquierda, entonces está trabajando para algún partido político. Simplemente hay peticiones que son propias de un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que en Colombia no se garantiza. Aquí la educación, la salud deberían ser gratuitas. Los jóvenes lo están defendiendo, entonces ya son estigmatizados. Entonces ya nada, esos son vagos que no tienen nada que hacer. Otra estigmatización que es muy preocupante y que pues yo creo que poco a poco hay que irla trabajando más, es la estigmatización hacia las víctimas. Entonces, este imaginario tan perverso que muchas veces tenemos arraigado en Colombia de, si le pasó algo fue porque algo hizo, quién sabe qué tenía. O sea, esto que nos refleja la cultura es algo muy complejo para poder avanzar hacia caminos de convivencia, hacia caminos de reconciliación. La no estigmatización es una base para poder hablar de reconciliación, porque es reconocer la humanidad del otro, es reconocerlo en toda su dimensión integral y es darle el mismo valor que yo tengo. De lo contrario, pues va a ser muy difícil. Pero si yo sigo con estos rótulos, pues superar esos imaginarios va a ser muy complejo. Y eso ayuda al discurso político de la polarización. Eso ayuda a que entonces estamos los buenos y los malos. Estamos los ciudadanos de bien y los que no lo son. Entonces estos son discursos políticos donde caemos muy inocentemente como sociedad. Y pues bueno, que por eso yo creo que es tan importante la labor que hacen las organizaciones sociales, los movimientos juveniles, y lo insisto mucho en la necesidad de generar lenguajes alternativos, que también miremos en otros lados, no que nos mantengamos con las mismas, lo que nos dan los grandes medios de comunicación, sino bueno, cómo la gran fuerza que tienen, por ejemplo, las emisoras comunitarias en también ayudar a conocer estos otros imaginarios, estas otras historias de vida, porque es que detrás de cada persona, de cada excombatiente, de cada víctima, de cada persona LGTBI hay un ser humano maravilloso, pero no nos permitimos ni siquiera conocerlos, ¿no? Sino que ya de entrada ponemos la barrera. Entonces yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho, pero entonces ahí es cuando entra también un terreno político que hay que estar por encima de eso, y es una cosa es la politiquería y todo lo de los partidos y todo esto, y otra cosa es entender que todos somos sujetos políticos con los cuales debemos aportar en democracia, y que la democracia se nutre de la diversidad. Y eso es como lo que deberíamos partir del supuesto para también tumbar estos procesos de estigmatización tan fuertes que han marcado a Colombia y que han exacerbado la guerra. Gracias, María Angélica. Daisy, ¿cuál es tu lectura respecto al superar la estigmatización? Daisy, ahí bueno, está. Yo creo que debemos partir de 3 elementos centrales que los mencionaba María Angélica y César. El primero es cómo construir una narrativa que no descalifique, menosprecie o discrimine al otro. Y eso de alguna otra forma pasa también por hacer una reforma profunda a la cultura del país. Y esa reforma profunda pasa, por ejemplo, por pensar cómo va a interpelar el escenario educativo a esta dinámica que estamos viviendo de reforzamiento de la violencia política en las regiones. Lo segundo que me parece importante es cómo logramos fortalecer estas acciones de pactos políticos para la no estigmatización, ¿sí? Y cómo podemos darle mayores desarrollos en términos
de agenda, por ejemplo, el estatuto de la oposición, más allá de las reglas de juego en el Congreso o en en el Congreso, en el Consejo, en las asambleas, y es como realmente hay un entendimiento y un reconocimiento a la diversidad de ideologías y de formas de pensar en el país que no conlleven necesariamente a anular, a negar o a imposibilitar el derecho a la vida del otro y de la otra. Y en ese marco, pues, vuelvo y retomo el tema de la necesidad de ese pacto para sacar las armas de la política, que me parece importante. Y el último elemento que me parece central es algo que mencionaba María Angélica y que bien lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el fallo al respecto del tema de la protesta social. Y es que un país que se pretenda, bueno, una nación que se pretenda democrática no puede seguir configurando una suerte de narrativa amigo-enemigo, defensores de la paz, enemigos de la paz y buenos y malos, sino que necesariamente tiene que transitar hacia el reconocimiento, por ejemplo, de los argumentos o valores que en el ejercicio de la protesta social se exponen, ¿sí? ¿Por qué la gente sale a movilizarse? Porque los jóvenes hoy tienen un descontento con las políticas gubernamentales, porque de alguna otra forma hay un desfavorecimiento político de ciertos márgenes que en el pasado se veían como parte de la narrativa o la costumbre, ¿sí? Y creo que allí hay una perspectiva y es cómo necesariamente tramitar las conflictividades, no en la lógica de anularlas, de discriminarlas, vuelvo y repito, de violentarlas, sino de darle otro juego a esas conflictividades, ¿sí? Y allí darle mucha fuerza a este elemento y a lo que las futuras generaciones y las generaciones más jóvenes podamos hacer. No todos los jóvenes, y quiero quitar un poco, no todos los jóvenes pensamos críticamente, no todos los jóvenes son partidarios de la paz, no todos los jóvenes están en la agenda de la lucha por la verdad, pero sí hay un fuerte cúmulo movilizado pretendiendo construir un nuevo tipo de país, sobre todo porque nos duele muchísimo que se tenga que repetir la historia una y otra vez, que tengamos que sufrir de alguna otra forma los impactos y el flagelo de la guerra de diversas maneras. Y yo creo que es un tema también de cómo esa lógica sentipensante, ¿sí?, se retoma en el marco de las agendas de paz y en donde uno de los aspectos centrales debe ser el tema de la no estigmatización. Y yo la amarro con otros aspectos que desde el movimiento juvenil trabajamos, y es que no solamente vale no estigmatizar, sino que hay que apostarle por la no criminalización del pensamiento crítico, ¿sí?, y en ese pensamiento que disiente, y hay que apostarle por la no militarización de los territorios que hoy son estigmatizados, en la lógica también de superar el conflicto desde otra perspectiva que no es la perspectiva de la guerra o la perspectiva de seguir recrudeciendo la violencia que estamos viviendo. Gracias, Daisy. Y sin duda una de las grandes deudas también que tiene el acuerdo de paz es la ley de garantías para la protesta social, ¿no? Eso desde sociedad civil se hizo los lineamientos, un proceso muy participativo. De hecho, Viva la Ciudadanía estuvo promoviendo y organizando para poder sacar los lineamientos junto con otras organizaciones, pero quedaron los lineamientos ahí. No tenemos a hoy una ley de garantías para la protesta social, y es una de las grandes deudas que tiene el acuerdo. Yo quería hacer una pregunta, estaba más dirigida hacia María Angélica, porque el próximo año tenemos el informe de la Comisión de Esclarecimiento, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad. Ya tenemos el informe, y bueno, todos nosotros sabemos acá lo importante que es la verdad para la reconciliación, pero hablemosle un poco, es a quienes o de cierta forma critican o no ven el valor que tiene la Comisión de la Verdad para el proceso de reconciliación. ¿Tú qué podrías decir que le está aportando este informe que el próximo año va a entregar la Comisión? ¿Qué podrías darle, como responderle a las personas? ¿Cuál es el valor y la importancia de este informe? Bueno, la Comisión de la Verdad, además se llama la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Pues tiene un mandato que en primera instancia es esclarecer todos estos hechos dolorosos que vivimos, tratando de generar un
una narrativa que nos permita pues entender también qué fue lo que pasó, cuáles son de dónde se originan todas estas afectaciones. Y en ese sentido, todo proceso de reconciliación pasa por entender qué pasó, por entender esa verdad, por dolorosa que sea, entenderla, afrontarla, reconocer que hubo esos daños, reconocer que hubo afectaciones, reconocer también por parte de los responsables mucho de lo que pasó. Entonces la comisión pues está recogiendo la voz especialmente de las víctimas. Hay una decisión clara y es que esta es una comisión que privilegia y pone en el centro a las víctimas como parte del punto 5 del acuerdo. Y a partir de ahí pues genera procesos de contrastación, hablar con otros actores. Aquí se tiene que aclarar mucho que no es solo una verdad, como en muchos casos ha dicho que es una verdad parcializada, que es solo de una parte. Aquí se está tratando de escuchar a diferentes voces. De hecho, una de las consignas que tiene la comisión es la escucha plural, porque aquí todos tienen su verdad y la idea es escucharla y contrastarla también. Pues bueno, usted me dice una cosa, pues yo trato de mirar qué otros indicios tengo, pues para saber cuál es ese relato, y esta es una verdad histórica, también hay que decirlo, no es una verdad judicial. Aquí estamos tratando de encontrar un relato que nos permita explicar, como decía, eso que pasó. ¿Para qué? Ese es como el gran sentido y el centro de la pregunta que tú me haces, Mario, es que reconocer la verdad implica que primero sepamos qué pasó, quiénes lo hicieron, pero sobre todo que esto no se vuelva a repetir. Que lleguemos, que como sociedad, digamos, en serio permitimos que se pasara todo esto, porque esto no es un tema por allá de los campesinos, allá lejos, sino que fue toda la sociedad colombiana la que se vio inmersa en el conflicto armado, ya sea por omisión o por acción directa. Entonces, esa necesidad de reconocer esos diferentes actores, de reconocernos como sociedad y llegar al acuerdo de decir, no podemos repetir esto, para poder avanzar en caminos de convivencia, en reconocer que la violencia no es el camino, que tomar las armas no es la forma de llegar al poder, sino más bien es cómo fortalecemos la democracia. Entonces todo esto también se transforma en no solo el relato de lo que nos pasó, sino en recomendaciones para que esto no se repita. Recomendaciones que se recogen a partir de estos testimonios, del diálogo con los responsables, del diálogo con diferentes actores, y también la comisión pues generar espacios de encuentro entre diferentes, porque eso también es importante. O sea, que aquí la verdad es tratar de acercar a distintos, y sobre eso pues tratar de construir algo que nos genere un consenso. Entonces, partir de la verdad como una de las medidas que le aporta la reconciliación es como entender esa historia para proyectarnos al futuro. Algo que la comisión ha planteado mucho es que nos debemos pensar una visión de futuros posibles, que ya esto que nos pasó pues no vuelva a repetirse. Las víctimas permanentemente nos lo dicen, o sea, yo viví esto, no quiero que mis hijos lo vivan, no quiero que los que vienen detrás de mí vivan esto. Entonces pues de eso se trata, de que Colombia conozca esto que pasó, hayan unas recomendaciones de no repetición, y también propiciemos escenarios de diálogo, de acuerdo para convivir en democracia, para fortalecer el diálogo como una forma de transformar los conflictos, y sobre todo desnaturalizar el uso de la violencia tanto en la política como en las relaciones cotidianas. Entonces ese es el sentido del informe y de lo que va a presentar la comisión, pues si todo va bien el próximo año, que es hasta cuando finaliza su mandato. Gracias, María Angélica. Con eso me das pie también para poder hacer ya una última pregunta para que vayamos también cerrando este diálogo y con el objetivo, digamos, de aportar a ese camino de la reconciliación. Yo quisiera que me dijeran ustedes cómo creen que desde la sociedad civil debemos seguir apuntando, hacia dónde, hacia qué acciones, hacia qué sectores, hacia dónde debemos poner el enfoque, ¿no? Cada uno que me diera su perspectiva como sociedad civil, hacia dónde debemos enfocarnos. Y quisiera arrancar por usted, César, por favor. Gracias, Mario. Bueno,
Pienso que desde la sociedad civil también la tarea, digamos, en ese sentido es importante que tú lo menciones porque muchas veces se piensa que todo el trabajo es de la institucionalidad. Y eso no puede entenderse así en la medida en que la sociedad, tanto la ciudadanía como la sociedad civil organizada, juega un papel fundamental en todas las dinámicas sociales, en todos los roles sociopolíticos y, digamos, en la construcción de la sociedad en la cual queremos vivir. Y en esa medida pienso que la primera tarea de nosotras, de nosotros y nosotras como sociedad, sería entender la paz en términos positivos, ¿sí? El segundo, comprender que la reconciliación no es olvidar lo sucedido, sino el hecho de sanar, reparar para avanzar. En tercer lugar, participar activamente de los espacios de participación política y ciudadana provistos tanto desde la institucionalidad, pero también desde la movilización social. Y ahí es importante todo lo que mencionaba Daisy y María Angélica, en la medida en que una sociedad que no reacciona, que mueren excombatientes, que mueren líderes y permanece callada, es una sociedad cómplice. Entonces, en esa medida, nosotras y nosotros como sociedad civil tenemos la tarea de alzar nuestra voz, de no dejarnos callar, pero que esto no implique que debamos tomar la fuerza o las armas como método para alcanzar lo que logramos, porque sería seguir en ese círculo vicioso que llevamos ya alrededor de más de 50 años. Entonces es importante también entender que la movilidad social juega un papel fundamental en la construcción de la sociedad que queremos, pero que también lo debemos hacer desde un enfoque humano, de reconciliación y de reconstrucción del tejido social. Y finalmente, acotaría también la articulación de los diferentes movimientos sociales en interés de maximizar el impacto de esta movilización. Y es que no podemos entender que, por ejemplo, desde el movimiento LGBT no se puede articular con el movimiento de mujeres, o el movimiento de mujeres no puede articular con el movimiento indígena, o el movimiento indígena no puede articular con el movimiento de las comunidades afro, negras, palenqueras, rom. Entonces resulta importante que como nación nos aunamos esfuerzos y, digamos, hagamos algunas actividades o tomemos acciones, más bien, acciones concretas en interés de maximizar el impacto de la movilización social, que pienso que es el punto de partida para construir la sociedad que queremos, ¿sí? Y pues bien, eso sería como mi acotación. Gracias. Gracias, César. La misma pregunta, Daisy, para ti. ¿Hacia dónde crees que como sociedad civil nos debemos enfocar? ¿Hacia dónde debemos enfocar nuestras acciones? Bueno, yo creo que hoy más que nunca hay que rescatar la movilización social en contra de la perfidia del Estado frente a la implementación del acuerdo. Lo que acaba de suceder con Néstor Humberto Martínez es más que un llamado a profundizar esa movilización en defensa de la integralidad del acuerdo. Lo segundo supone fortalecer los escenarios que el acuerdo de paz le dio vida, y en ese caso el Consejo y los consejos territoriales de paz, y a su vez también cómo estos mecanismos pueden, por ejemplo, colaborar con fortalecer lo que será el comité de seguimiento al informe que tendrá que dejar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y sumado a ello, por ejemplo, fortalecer el quehacer de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad me parece fundamental frente al informe y el planteamiento de política de desmonte del paramilitarismo que hicieron. Creo que en plenitud es como realmente los espacios de participación que están fijados allí se pueden dinamizar, se pueden robustecer, se pueden fortalecer. Y lo tercero implica también, en la lógica también de lo que decía César, construir una agenda común que esté anclada necesariamente a esa perspectiva de cara a los planes de desarrollo territoriales y a la perspectiva también de cara a las elecciones del 2022. O sea, necesariamente la agenda de la paz, la agenda de la reconciliación, la agenda de la convivencia, pues tendrá también que atravesar por esa perspectiva electoral, y allí necesitamos que la voluntad política se exprese, y se exprese también en la votación, se exprese con un cúmulo de organizaciones, de ciudadanía activa, diciendo no queremos seguir en la guerra, no queremos retornar a un conflicto que lleva más de 60 años, sino que tenemos de alguna otra forma el derecho a transitar
a la posibilidad de construir una paz estable y duradera y por supuesto una paz completa. Yo dejaría allí por esos momentos. Gracias, Daisy. Y para ti, María Angélica, ¿cuál crees que debería ser nuestro enfoque como sociedad civil para poder seguir aportándole en este camino? Bueno, yo le haría 3 recomendaciones, ya que estamos hablando de 3. Pues de la primera es no parar en la defensa de la implementación del acuerdo de paz. Creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo. Esta tiene que ser una agenda que, como han dicho tanto César como Daisy, tenemos que seguir desde diferentes sectores, pero más desde la sociedad civil, promoviendo e impulsando que se implemente el acuerdo. O sea, eso no creo que no es algo que podamos perder. Y en esa línea yo los invitaría mucho a hacer defensa también de la implementación de los PEDET, desde la naturaleza misma del PEDET, desde lo que significó ese diálogo comunitario, llegar a las veredas, llegar a hablar con poblaciones que generalmente nunca habían hablado con el Estado, que lo veían muy, muy lejano. Y yo creo que ahí hay muchas recomendaciones y sobre todo de la naturaleza, de esa base, no con todos los arreglos institucionales que vinieron después, sino qué dijeron las comunidades y eso seguirlo fortaleciendo. Y creo que ahí como sociedad civil se debería dar un impulso muy grande a que los PD en su integralidad se consoliden. Y pues para el caso del pilar de convivencia, reconciliación y construcción de paz, creo que es muy importante ahí el trabajo de la sociedad civil. Ese en el marco del acuerdo. El segundo punto que yo invitaría a la sociedad civil es a seguir fortaleciendo también los procesos de pedagogía social para la reconciliación. La pedagogía social no es solo por allá cosas abstractas, sino estos procesos, es fortaleciendo iniciativas que vengan de los territorios, es hablar permanentemente de la reconciliación como esa necesidad, como esa oportunidad que también tenemos. Y eso no se hace solo en la escuela es importante, pero yo creo que también se hace mucho en el voz a voz, trabajando con las organizaciones, las juntas de acción comunal, todo este entramado social que hay tan fuerte, pero que muchas veces desperdiciamos y que creo que ahí podríamos tener unas bases muy fuertes para trabajar la reconciliación. Ahí yo creo que es una tercera tarea que también iría de la mano, yo creo que con un escenario muy comunicativo, ¿no? Fortalecer los mensajes con los que llegamos hacia la reconciliación, fortalecer mensajes que nos saquen también de todos estos estigmas y todo esto que hemos hablado hoy, de estos estereotipos que también nos ha montado la guerra. Entonces es como también montar una campaña, si se quiere, de comunicación muy comunitaria, no la gran campaña, sino que llegue a esos que generalmente estos temas les parecen aburridos, no les importa, pues aquí hay que ser muy creativos, innovar mucho, con mensajes distintos, y yo creo que la sociedad civil tiene esa fortaleza. Y un tercero que a veces no es tan fácil, pero que yo creo que como sociedad civil valdría la pena promover, es tratar de generar puentes, o sea, seguirse fortaleciendo como un escenario de puentes entre diferentes. Yo creo que a veces en la sociedad civil a veces tomamos un partido y que no queremos hablar con otros. No, yo los invito, y ya que este es un espacio muy de sociedad civil, a que tratemos de generar esos puentes, ¿no? Con aquellos que piensan distinto a nosotros, pero es también tratar de decirles, usted piensa distinto, pero no por eso nos tenemos que matar. Tenemos que lograr encontrar puntos de acuerdo y puntos de consenso, y ahí la sociedad civil puede tener un rol fundamental para ayudar a desvirtuar toda esta polarización absurda que hay en Colombia, que es una polarización política, pero que uno la ve en los territorios que no es cierto. O sea, que la gente en los territorios convive, que esos son... Pero cuando ya hay temas que casi que son impuestos, yo creo que hay que generar puentes de diálogo, hay que generar acuerdos que permitan convivir, que permitan ponernos de acuerdo en cómo solucionamos los problemas. Aquí en Colombia hay muchas experiencias donde las comunidades se han encontrado para dialogar, para hablar, sin necesidad que medie nadie, sin necesidad que llegue un Estado a imponer cosas. Entonces yo creo que ahí la sociedad civil puede seguir generando esos puentes y acercando esas brechas que a veces parecen tan difíciles de acercar, pero que yo creo que es más imaginario que de verdad lo que pase en los territorios. Entonces yo creo que con esa última sería como mi gran invitación. Hay que generar puentes entre diferentes. Bueno, sin lugar a duda el camino todavía es muy largo, el camino es largo. Tenemos grandes retos como el cambiar las narrativas, esos imaginarios, cambiar esos imaginarios, esas narrativas,
superar la estigmatización, entre muchos otros retos, pero también tenemos avances importantes. Entonces creo que lo importante no es motivarse, sino seguir buscando y seguir promoviendo estas como ventanas de oportunidad que tenemos. Sin duda, una tiene que ser la defensa de la implementación del acuerdo de paz, pero también seguir viendo dentro del acuerdo de paz las oportunidades que nos da, como el pilar 8 de paz y reconciliación del PDET, así como la política pública de reconciliación también es otra oportunidad. Los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia, digamos, tenemos varios escenarios todavía para poder seguir promoviendo y no desmotivarnos en esta búsqueda de la reconciliación. Bueno, yo quiero agradecerle a los panelistas. César, muchas gracias por su participación. A ustedes por la invitación. María Pero Angélica. antes de cerrar, sí me gustaría agregar algo que cuando María Angélica hablaba, lo recordé, y es fundamental en estos espacios de participación que tú mencionabas, es el hecho de hacer seguimiento a lo pactado. Muchas veces las cosas existen, pero la sociedad civil olvida que si no es doliente, el gobierno, la institucionalidad no va a ser el doliente por ellas y por ellos. Entonces, eso resulta fundamental, sobre todo en los enfoques de género los enfoques diferenciales provistos por el acuerdo de paz. Entonces, pasa mucho que los enfoques de género, el enfoque étnico, el territorial, en el pilar 8 PDET, por ejemplo, se encuentra allí consagrado, pero la sociedad civil no tiene una participación activa y pasan por debajo de la mesa. Entonces, esa invitación es súper importante, hacer seguimiento y control a todas las actividades y o acciones provistas por el acuerdo. Importantísimo eso y se me pasaba. Gracias César. Muy importante esa aclaración ahí, destacar ese seguimiento. María Angélica, muchísimas gracias por tu participación. A ti, Mario, a Viva, muchísimas gracias por organizar el espacio. Ojalá podamos seguir hablando y pues bueno, con César, con Daisy, creo que aquí hay grandes líderes que hay también que seguirlos apoyando y fortaleciendo, y yo creo que hasta generar redes de trabajo que permitamos seguir abordando este tema de la reconciliación, que de verdad es un gran reto, pero es la oportunidad que tiene Colombia. Gracias Daisy por tu participación. Gracias a ustedes, a Viva como un acuerdo y a todos los que se conectaron el día de hoy en este espacio. Creo que hay que seguir fortaleciendo las agendas en torno a la reconciliación, la convivencia, la no estigmatización, y pues siempre podrán contar con nosotros para ese trabajo que es el logro de la paz en nuestro país. Así es, y bueno, y le agradecemos a Viva la Ciudadanía por el espacio, por la invitación en el marco de estas escuelas de paz territorial y como en conmemoración pues también del cuarto aniversario, ¿no? Del cuarto aniversario del acuerdo de paz, y que serán muchos más obviamente, y el 7º foro en el marco de este aniversario. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el foro, a los panelistas, y bueno, un buen fin de semana. Hasta luego. Nada de lo que hemos hablado se puede hacer sin la gente. El anhelo de paz ha llevado a importantes procesos sociales y liderazgos que hoy alzan la voz para resaltar qué falta, qué no se está haciendo, dónde están los principales problemas y qué es realmente lo que se necesita. Estas voces que reclaman sus derechos, acceso a tierras, alternativas para los cultivos de uso ilícito, que se resisten a los megaproyectos y que buscan justicia social para sus comunidades, están en constante peligro. Es decir, a los líderes sociales no los están matando porque el acuerdo de paz quedó mal hecho, como es la explicación que da el uribismo, sino precisamente porque el acuerdo de paz implica unos cambios que son contrarios a las fuerzas que no quieren que desaparezca el conflicto armado. Así que las heroínas y los héroes de este proceso de implementación de la paz son precisamente esos líderes sociales. No ha garantizado la vida ni a los firmantes del acuerdo, pero tampoco a los líderes sociales, pero tampoco a las defensoras y defensores de derechos humanos, tampoco a líderes sindicales. No podemos perder de vista
que también hay otros intereses para los cuales los líderes sociales les son incómodos. No podemos negar que pueden haber alianzas, no podemos negar que hay intereses económicos. Los líderes sociales son los que se están muriendo y los firmantes de paz son los que están muriendo. Con esta estigmatización que desde el gobierno, desde las instituciones, desde la misma fiscalía o desde el partido de gobierno se promueve que aquí todos los que están, que la izquierda es delincuente, que la izquierda es criminal, no es posible pasar la página. Incluir estas voces requiere que el gobierno nacional, los gobiernos locales y las instituciones brinden garantías de seguridad, desarrollen mecanismos reales de participación, generen confianza con la comunidad y construyan junto a ella sus planes de desarrollo. Lo primero es que la democracia en el mundo hoy sobrevive ya no por los partidos políticos decadentes, sino por los movimientos sociales. Es decir, el acuerdo de paz entendió que en Colombia, si bien desde la Constitución del 91 tenemos muchos dispositivos de participación, la ciudadanía no los está usando porque no los entiende eficaces, no los entiende. Es decir, que participar no es garantía de que cambien las cosas. Yo confío mucho en la importancia de este tejido humano que se está construyendo y que viene fortaleciéndose a nivel local. La implementación no depende de que nos quedemos esperando a que este u otro gobierno sea capaz de implementar o no, o tenga la voluntad. Depende en gran medida de esas organizaciones, de esa movilización social local que sea capaz de transformar esos territorios. Y yo creo que hay un primer ejercicio de ciudadanías corresponsables. Así como tenemos derechos y hay que reclamarlos. Totalmente de acuerdo. También es necesario hacer más control social. En esa medida la movilización es fundamental, la movilización entendida como parte de los repertorios, formas de expresión de la participación. Es en últimas cómo trato yo de visibilizar, de poner la agenda de la paz en la democracia en la que vivo con todas las fuerzas que tiene, y para eso pues hay que hacer uso de todos los recursos que esta democracia nos brinda. A los territorios llegaran unos acuerdos que la gente no los sentía, que la gente no los entendía, porque no llegaron las grandes inversiones, porque el gobierno siempre trampeando, lo primero que hicieron fue llamar a los empresarios para que fueran ellos los que implementaran los proyectos, porque se supone que la gente no sabe, ¿sí? La gente no es ignorante, no estudiada, no hay técnicos, no hay profesionales, no hay arquitectos, no hay ingenieros. Entonces empezaron a darle los contratos a los de la ciudad y a los mismos de siempre, de las mismas roscas, y a las comunidades las dejaron por fuera. Es cierto que pues las comunidades no tienen muchos conocimientos técnicos, pero sí tienen sabiduría para decir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, dónde quieren el puente. Eso lo sabe la gente, eso no lo sabe nadie de Bogotá. Muchas de las entidades dicen, no es que nos reunimos con un grupo de mujeres, de víctimas, sector social, no sé qué hicimos. Pregúntenme, ¿dónde están las propuestas? No, es que están aquí en esta gaveta. El problema es que realmente no se garantiza la participación y que sea eficaz. Cuando te digo eficaz es porque realmente sí proponemos, participamos, pero lo que proponemos no se tiene en cuenta incluirse en la construcción de las políticas públicas. El acuerdo de paz dijo, hay que hacer una discusión y la concreción de una ley que haga efectiva la participación. Eso se llama la ley de garantías de participación. Se hizo la consulta. Viva la Ciudadanía con el CINE y con Foro Nacional por Colombia hicimos una consulta nacional a 5.000 organizaciones sociales preguntándoles qué hay que hacer para que se pueda hacer efectiva la participación. Y se sacó un documento de lineamientos y se habló de 7 grandes garantías para que la participación fuera efectiva. Le pongo una, que lo que se acuerde con el Estado se cumpla. La primera, el paro nacional, el 80% de las reivindicaciones del paro nacional eran reivindicaciones para que se cumplieran acuerdos de paros anteriores. Participar no es solo alzar la mano. Es que las opiniones de las personas y sus contextos particulares sean tenidos en cuenta en las acciones políticas y proyectos del Estado, aun cuando se piense diferente. La diferencia del movimiento LGBT en Colombia con relación a otros países
es que en otros países el inicio legislativo de lo LGBT han sido la ley de matrimonio igualitario, la ley de antidiscriminación. En Colombia fue la ley de víctimas, fue la primera ley que reconoció a las personas LGBT. Eso marca un norte porque pues, si el primer paso legislativo para hablar de personas LGBT es que fueron víctimas del conflicto armado, superar el conflicto armado, que es el proceso de paz, pues debe garantizar la participación de las personas LGBT. Sin embargo, los informes de la GEPAS, son este grupo de ONGs que hacen seguimiento al acuerdo, señala pues, que se acotaron el número de indicadores que señalaba si se estaban o no materializando ese enfoque de género en los 6 puntos, todo lo relacionado con la protección a la población LGBT y que ha sido una de las más golpeadas y victimizadas en esta guerra, quedara por fuera. Entonces quedó una perspectiva de género binaria, un enorme retroceso con lo que se había logrado durante la negociación. El gobierno Duque ha sido un gobierno que no solamente desaceleró todo lo que venía haciendo el gobierno Santos, no siguió la mesa de casos urgentes, no se ha hecho el plan de acción de la política pública, se desapareció la figura de la policía de enlace, es decir, todo lo cerraron, todo lo LGBT de Santos lo cerraron. Creo que para todo el país todavía recuerda que ese enfoque de género fue uno de los caballos de batalla de la oposición, pues a través de estigmatizar y de señalar el enfoque de género como algo negativo para justificar el no cumplimiento y la no firma. Hemos tenido un incremento de la violencia hacia las personas LGBT y no quiere decir, y el gobierno saldrá a su favor a decir que nosotros los mandamos a matar, sí, pero es que creo que cuando un gobierno le muestra desinterés a un grupo poblacional, le manda un mensaje a los victimarios, ellos no nos importan, entonces si usted los aniquila, yo no le voy a prestar atención. Y es que realmente, si el campesino que está en las grandes ciudades no vuelve al territorio, llegará a Colombia a un punto donde todos nos vamos a morir de hambre. Y ahí sí van a reconocer, ¡ay, tan importante el campesino! ¿Ya para qué? Ahí sí van a reconocer, tan importante los líderes sociales, ¿ya para qué si ya nos acabaron a todos? ¿Ves? Tan importante los negros en este país, es lo que ellos fueron, la mano de obra que sirvió para construir los grandes edificios que tenemos y todo el... ¿Ya para qué? ¿Sí? Tan importante los indígenas y su conocimiento y la Pachamama, ¿ya para qué si ya lo determinaron? Entonces, antes que ocurra todo esto, salte de ahí, reconoce y mira que hay otros. Reconoce que para ser tú, primero hubieron otros que abrieron el camino donde tú estás ahora. Un momento. Recordemos que las mujeres hemos sufrido de manera particular el conflicto armado. Hemos perdido nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras casas. Cultivamos las tierras mientras cuidamos nuestros hogares. Y hemos estado por fuera de todos los espacios de decisión. Y ni hablar de las tierras, que en su mayoría no se han titulado a nuestro nombre. Bueno, las mujeres en Colombia hemos soportado la guerra en nuestros hombros. Hemos sido no solo reserva ética, sino resistencia en los territorios de guerra. Desde que llegamos a La Habana, fueron muchas las voces de las organizaciones, de las mujeres de los territorios, que tocaron la puerta de La Habana, de la mesa de conversaciones, para que fueran escuchadas. No haber desarrollado el primer punto de la agenda, que es el de reforma rural integral para las mujeres del sector rural, es absolutamente devastador, porque allí se iban a crear unas condiciones de acción afirmativa para acceso a la tierra, a créditos, a tecnología, para fortalecer la salud y la educación, incluso para desarrollar todo lo que tiene que ver con los sistemas de cuidado en el sector rural. Si no hay, por ejemplo, la reforma política, que es la paridad, que se garantice la participación efectiva de las mujeres en el ejercicio político y ciudadano, que a las mujeres en la territorialidad se les reconozca la titularidad de la tierra, por ejemplo, que a las mujeres se les pueda dar unas posibilidades de formarse técnica y profesionalmente.
Hoy tenemos una ola de feminismos rurales y urbanos, sobre todo de mujeres jóvenes, exigiendo proteger la vida, la paz, una transición de los estados guerreros, represivos, violentos, a la transición a estados y a sociedades cuidadoras. Creo que precisamente a raíz de estas nuevas formas de organización y de defensas también las están matando. Definitivamente el acuerdo de paz apuesta mucho a superar esas desigualdades. No debemos olvidar que no solo el Estado y la exguerrilla, hoy partido político, asumieron compromisos. También las organizaciones de la sociedad civil y todos y cada uno de los colombianos tenemos que continuar aportando a la construcción de la paz. Las miradas de acompañamiento que encontramos en cada uno de los poblados donde peregrinamos fue como esa mirada de sigan adelante. Ese es el camino correcto. No miren atrás. Parar una guerra es muy difícil, pero siempre valdrá la pena. Yo como víctima prefiero reconciliarme que hacer la guerra. Para mí es más fácil hacer la reconciliación que generar más violencia. No es posible pasar la página de la guerra, de la violencia, si no se construye una cultura de paz. La esperanza siempre está en la gente, y es la gente que a pesar de todo ya está implementando el acuerdo. Yo creo que es la participación democrática consciente y organizada, pacífica, pero resuelta, la que puede permitir el cambio. Y a pesar de los sistemáticos incumplimientos por parte del gobierno, a hoy los líderes del partido Fuerza Alternativa han insistido que ningún incumplimiento de parte del gobierno sería suficiente para que ellos declinen su voluntad de paz y se devuelvan a la guerra. El proceso de paz y su implementación no funcionan como una varita mágica donde de un día para otro todo cambia. Lo que sí es cierto es que cada día hay más esfuerzos colectivos e institucionales que poco a poco están transformando el país. Todos tenemos que seguir arropando el acuerdo, persistir, resistir, insistir. Hoy es la sociedad civil la que sale a defender la vida y la paz. Esa tarea hay que seguirla haciendo. Que haya una rebeldía ciudadana que se transforma también en una participación en políticas públicas y en resultados electorales. No somos el mismo país ni la misma sociedad de hace 10 años. Y si trabajamos juntos, construiremos una Colombia mejor en los próximos días. Imaginemos entonces por un momento que todos los actores e instituciones nos ponemos por fin de acuerdo y activamos definitivamente la implementación en los territorios. La paz como una semilla puede sembrarse en todos los rincones de nuestro país. Y como en toda siembra hay que tener en cuenta el clima, el suelo, la gente y el abono. Nosotros debemos convertirnos en el agua suficiente que riegue y le dé vida a esa semilla, pero ante todo, en esas manos que cuidan la siembra y con paciencia esperan sus frutos. Que si fue posible lo imposible, que las FARC firmaran un acuerdo con el Estado colombiano y se vinieran a la democracia, ¿cierto? La paz, pienso yo, sí tiene una oportunidad. Y se lo digo que estuve 50 años pensando que no, ¿cierto? Ahora llevo 4 años pensando que sí, con todas las dificultades que hay. Sí, yo sí creo en la paz. Sí, yo sí creo en la paz.